El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El viento soplaba suavemente en la aldea de Aldros, donde las casas de piedra se alineaban junto al río que serpenteaba hacia el horizonte. A lo lejos, las montañas de Ardat se alzaban en todo su esplendor, como guardianes eternos que observaban la vida que se desplegaba a sus pies. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises, como si presagiara algo grande, algo más allá de lo que los habitantes del pueblo podían comprender. En este tranquilo rincón del mundo, vivía un joven llamado Eogan. Eogan había crecido en Aldros, una aldea pequeña pero orgullosa, donde todos se conocían y los secretos se tejían en susurros. Hijo único de un herrero y una mujer que había partido cuando él era muy pequeño, el joven había encontrado consuelo en los relatos que su abuelo le contaba junto al fuego. Su abuelo, un hombre de semblante serio y mirada intensa, había sido un cazador en su juventud. Su vida estuvo marcada por la guerra, por batallas que los hombres de Aldros ya no querían recordar. Sin embargo, fue en esas historias de su abuelo donde Eogan encontró algo que nunca le habían enseñado en las escuelas del pueblo, un mundo lleno de magia, secretos antiguos y aventuras más allá de los límites del reino. El abuelo le había hablado en más de una ocasión de un objeto especial, una flecha que había pertenecido a un gran héroe de los tiempos antiguos. Esta flecha no era común, pues en su punta llevaba inscritas runas que, según él, solo unos pocos elegidos podían entender. Eogan había aprendido las primeras letras de esos símbolos, y aunque no comprendía del todo su significado, algo en su interior le decía que el destino de esa flecha estaba ligado al suyo. Su abuelo se la había dejado como legado antes de partir a su descanso eterno, un obsequio que Eogan llevaba siempre consigo, atada a su cinturón con una cuerda de cuero. A pesar de vivir en una aldea tranquila, el joven sentía una inquietud constante. Las historias que su abuelo le contaba parecían tener una fuerza más allá de las palabras, como si un poder dormido estuviera esperando ser despertado. Eogan siempre había sentido que había algo más en el mundo, algo que lo llamaba, algo que estaba más allá de las montañas y de los campos de trigo. Su corazón anhelaba aventuras, aunque no sabía cómo ni dónde encontrarlas. Esa mañana, después de un desayuno ligero que consistió en pan y queso, Eogan se despidió de su padre, quien se encontraba en su taller forjando una espada, y salió a caminar hacia el bosque de Ardat. Este bosque, tan cercano al pueblo, era conocido por todos, pero evitado por la mayoría. Decían que estaba maldito, que las criaturas que habitaban en su interior eran seres oscuros que no pertenecían al mundo de los hombres. Sin embargo, para Eogan, ese lugar tenía una fascinación especial. Cada vez que lo miraba, sentía como si lo estuvieran llamando desde lo profundo de sus entrañas. Al principio, la senda que atravesaba el bosque parecía común, cubierta de hojas secas y ramas caídas, pero conforme se adentraba más y más, todo comenzó a cambiar. El aire se volvía más denso, y la luz del sol apenas podía penetrar entre las copas de los árboles. Un silencio absoluto reinaba,
roto solo por el crujir de sus propios pasos sobre el suelo cubierto de musgo. Eogan sintió una extraña sensación en su pecho, como si algo estuviera observándolo. No era miedo, sino una presencia inconfundible, algo que lo llamaba, lo atraía. Al avanzar unos metros más, notó una figura a lo lejos. Era una sombra, un hombre que se erguía en el umbral de un claro, parcialmente oculto por las sombras de los árboles. Estaba vestido con una capa oscura que cubría casi por completo su figura, y su rostro estaba parcialmente escondido bajo una capucha. El viento sopló con fuerza en ese instante, levantando un remolino de hojas secas alrededor del hombre, quien, al sentir la presencia de Eogan, levantó la vista lentamente. El joven se detuvo en seco, su corazón dio un vuelco. Los ojos del hombre brillaban con una intensidad que no correspondía a los ojos humanos. Eran ojos de un color plateado, casi metálico, y en ellos se reflejaba una sabiduría y una pena que trascendían el tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Eogan con voz firme, aunque sentía que su pregunta se perdía en la vastedad del bosque. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de ello, levantó su mano derecha y la extendió hacia Eogan. Entre sus dedos, sostenía una flecha, idéntica a la que Eogan llevaba consigo, aunque mucho más antigua. Su punta estaba cubierta de símbolos que resonaban de manera extraña con los que Eogan había aprendido de su abuelo. «No temas, joven», dijo la voz del hombre, grave y profunda, como si surgiera de las entrañas mismas del bosque. «Tú y yo estamos ligados por algo más grande que el simple destino. Esta flecha es la clave para desatar lo que ha estado dormido por siglos». Eogan, aunque intrigado, sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. Su mente hervía con preguntas, pero algo en el tono del hombre lo hacía quedarse en silencio. «¿Qué quieres decir?», preguntó Eogan, dando un paso hacia él, sin poder evitar la fascinación que sentía por ese hombre y la flecha. El hombre asintió lentamente, como si estuviera evaluando la importancia de sus palabras. «Eogan, tu abuelo sabía lo que estaba por venir. Él te dejó la flecha no solo como una herencia, sino como una señal. Este bosque, y todo lo que en él habita, está marcado por antiguas fuerzas. Fuerzas que tú debes comprender si quieres sobrevivir lo que está por llegar». Un escalofrío recorrió la espalda de Eogan. Las palabras del hombre resonaban con la misma gravedad que las antiguas historias que su abuelo le había contado, pero ahora sentía en lo más profundo de su ser que esas historias no eran solo cuentos, sino advertencias. «Realidades. ¿Sobrevivir?», repitió Eogan con el ceño fruncido. «¿Sobrevivir a qué?». El hombre alzó la flecha, apuntándola hacia el cielo, y con un leve movimiento, hizo que una luz verde emergiera de la punta, iluminando todo el claro. En ese resplandor, Eogan vio una figura fugaz, un destello que parecía atravesar el bosque a una velocidad imposible. La luz desapareció casi al instante, pero la sensación de algo extraño y antiguo se quedó en el aire. Sobrevivir a lo que duerme en lo más profundo de este bosque. Sobrevivir a lo que ha sido liberado. Con esas palabras, el hombre desapareció entre las sombras, dejando a Eogan de pie en el claro, con la flecha brillando en su mano. La niebla lo rodeaba, y el eco de lo que acababa de ocurrir aún resonaba en su mente. Eogan no podía dejar de pensar en el hombre de la capa oscura y en la flecha brillante que había aparecido ante él,
como si el bosque de Ardat hubiera cobrado vida. El viento, al principio suave y cálido, ahora soplaba con fuerza entre los árboles, trayendo consigo un aire gélido que se colaba en su piel. Aún con la flecha en su mano, Eogan no sabía si lo que había vivido era real o tan solo una fantasía nacida de su mente. Pero los símbolos en la flecha, el resplandor verde de su punta, y las palabras del misterioso ser resonaban en su pecho con una verdad que no podía negar. Se quedó de pie en el claro durante lo que parecieron horas, pero cuando la niebla comenzó a disiparse y el sol se filtró a través de las copas de los árboles, Eogan se dio cuenta de que ya era tarde. La sensación de estar siendo observado no había desaparecido, y su curiosidad lo empujaba a adentrarse más en el bosque. El hombre, como si hubiera sido una manifestación de su propio destino, se había desvanecido, dejándole la flecha como un símbolo tangible de algo mucho más grande. Pero, ¿qué significaba todo esto? Tomó una profunda bocanada de aire, sintiendo el frescor del bosque que lo rodeaba, y comenzó a caminar nuevamente hacia el corazón de Ardat. A medida que avanzaba, cada crujido de rama y susurro del viento le parecía más pesado, como si el mismo bosque estuviera consciente de su presencia. Aunque nunca antes había tenido miedo de ese lugar, ahora sentía que algo lo observaba desde las sombras. Poco después, el sendero que había seguido hasta el claro comenzó a bifurcarse. A su izquierda, un estrecho camino cubierto de hojas caídas se sumergía en la penumbra, mientras que a su derecha, un viejo puente de madera cruzaba un río de aguas oscuras. La decisión le pareció crucial, aunque no comprendía bien por qué. Era como si un susurro en su interior le indicara que debía elegir sabiamente. Miró la flecha una vez más. Estaba marcada con una serie de símbolos en su extremo, símbolos que ahora parecían moverse, como si cobraran vida propia. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, y una corriente helada recorrió el puente, como si el propio río fuera un ser vivo que intentaba advertirle. En ese instante, sin poder evitarlo, Eogan se sintió atraído por la senda oscura a la izquierda. Algo dentro de él le decía que allí encontraría las respuestas que tanto buscaba. Sin pensarlo más, se adentró por el camino de hojas secas, ignorando la tentación del puente y del río. A medida que caminaba, la niebla se volvía más espesa, y las sombras de los árboles parecían alargarse y tomar formas extrañas. Un susurro bajo, casi imperceptible, comenzó a surgir entre las ramas, como si el mismo bosque susurrara secretos olvidados. Las sombras se movían lentamente a su alrededor, pero Eogan no se detuvo. Sabía que debía seguir adelante, que este camino era su destino, el comienzo de algo mucho más grande. Después de un rato, el sendero se estrechó aún más, y Eogan se vio obligado a apartar ramas y zarzas para continuar. La humedad del bosque se pegaba a su piel, y la oscuridad se volvía más intensa a cada paso que daba. Pero al final, el camino se despejó y apareció ante él una gran puerta de piedra, tallada con intrincados símbolos y runas que brillaban débilmente con una luz propia. La puerta estaba parcialmente abierta, como si alguien la hubiera dejado de par en par, invitándolo a entrar. Un escalofrío recorrió la espalda de Eogan, pero su curiosidad lo empujó a dar un paso hacia la puerta. Al acercarse, notó que las runas en la piedra respondían a su presencia. La flecha en su mano comenzó a brillar débilmente, y las inscripciones de la puerta parecieron moverse, como si estuvieran activándose. Con un último suspiro, Eogan cruzó el umbral.
Al otro lado de la puerta, la atmósfera era completamente diferente. El aire estaba denso, cargado de una energía antigua que parecía palparse. A su alrededor había un claro, aunque de un tipo que Eogan nunca había visto antes. En lugar de árboles, el lugar estaba lleno de enormes pilares de piedra que se alzaban hasta el cielo. En el centro del claro, una fuente de agua cristalina brotaba de un pozo profundo, iluminado por una luz que parecía provenir del mismo fondo del mundo. La luz, al principio tenue, aumentaba con cada paso que Eogan daba hacia el centro. La fuente parecía pulsar con vida propia, emitiendo una vibración que resonaba en lo más profundo de su ser. Al acercarse más, Eogan vio que en el borde de la fuente, grabados en la piedra, había más runas. Estas no eran iguales a las de la flecha ni a las de la puerta, sino que tenían una forma más fluida, como si fueran símbolos de un lenguaje perdido, uno que solo los antiguos conocían. Sin embargo, en el centro de la fuente, una figura de luz comenzó a materializarse. De entre las aguas surgió una figura que al principio fue solo un resplandor difuso, pero que pronto se fue consolidando en la forma de una mujer. Su piel era translúcida, como el agua misma, y su cabello parecía estar compuesto de la misma luz que emanaba de la fuente. Los ojos de la mujer brillaban con una intensidad cegadora, y su voz, cuando habló, fue como el susurro del viento sobre el mar. Eogan dijo con una voz profunda y resonante: «Has cruzado el umbral. Has llegado al lugar donde los destinos se entrelazan, donde el pasado y el futuro se encuentran. El tiempo no tiene poder aquí, pero el poder de la voluntad humana es lo que cambiará el curso de la historia». Eogan, por primera vez en su vida, sintió una mezcla de miedo y asombro. Sabía que las palabras de la mujer eran importantes, pero aún no entendía lo que significaban. La mujer continuó: «Tu camino será largo y lleno de desafíos. La flecha que llevas es un símbolo, una llave que abrirá puertas tanto físicas como espirituales. En ella se encuentra el poder para destruir, pero también para salvar. Y el destino de muchos depende de lo que elijas hacer con ella». Con un gesto, la figura de luz extendió su mano hacia Eogan. En su palma apareció una segunda flecha, más grande que la primera y con símbolos más complejos. Cuando Eogan tocó la flecha, una visión lo invadió. Vio montañas en ruinas, mares turbulentos y cielos llenos de estrellas fugaces, pero también vio un camino brillante. Uno que lo conducía hacia lo que parecía ser un castillo en el horizonte. Allí, en lo alto de una torre, veía una figura solitaria, una figura que parecía esperarlo. La visión desapareció tan rápidamente como había llegado, dejándolo a Eogan tambaleándose, abrumado por lo que acababa de presenciar. La mujer de luz sonrió suavemente. «La decisión está en tus manos, Eogan. El camino que tomes será tuyo, pero recuerda, no hay vuelta atrás». Con esas palabras, la mujer desapareció en un destello de luz, dejando al joven solo frente a la fuente, con las dos flechas en sus manos. Eogan observó las dos flechas con una mezcla de incertidumbre y asombro. Ambas descansaban en sus manos, una más pequeña, la que había encontrado en el bosque, y la otra, mucho más grande y llena de símbolos complejos, que parecía haber sido forjada en otro tiempo, otro lugar. La luz de la fuente se desvaneció poco a poco, pero el eco de las palabras de la mujer resonaba en su mente como un mantra: «La decisión está en tus manos,
El camino que tomes será tuyo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué tipo de poder poseían esas flechas y cómo iba a usarlas? Era la primera vez que Hogan sentía que el futuro estaba por encima de él, que no era solo un joven de Arad destinado a cuidar tierras o seguir una vida sencilla. Sentía que su destino había sido marcado por algo más grande, algo que no comprendía completamente aún, pero que debía descubrir. Con las flechas aún en las manos, caminó de regreso por el oscuro sendero que lo había llevado hasta el claro. Ya no había niebla, pero el aire estaba cargado de una energía extraña que se adhería a su piel. Cada paso que daba parecía hacerlo más consciente de la responsabilidad que llevaba consigo. No se trataba solo de una aventura, sino de una misión que podría cambiar el destino del mundo, tal como lo había dicho la mujer en la fuente. A medida que avanzaba, la oscuridad se fue disipando lentamente, y las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de los árboles. Sin embargo, el mundo que conocía ya no parecía el mismo. Algo había cambiado. Las criaturas del bosque, normalmente tan escurridizas, ahora se asomaban curiosas entre las ramas. Un zorro observó desde la distancia, mientras un cuervo sobrevolaba las copas de los árboles, emitiendo un canto extraño, como si fuera un presagio. Eogan no podía entender qué estaba sucediendo, pero algo dentro de él le decía que no debía detenerse. Llegó finalmente a la bifurcación donde el sendero se dividía en dos, uno que lo llevaría de regreso a su hogar, y otro que se adentraba aún más en el bosque, donde lo esperaba lo desconocido. Con un suspiro profundo, decidió seguir el camino que lo había llevado hasta el claro. No podía regresar ahora. La misión era demasiado grande. Su alma ya no pertenecía solo a él, sino a algo mucho más vasto. En el primer tramo de su viaje, Eogan empezó a sentirse observado nuevamente. Las sombras entre los árboles parecían moverse, como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, hacía que su piel se erizara. El miedo comenzaba a instalarse, pero no podía dejarse vencer. La mujer en la fuente había sido clara, no hay vuelta atrás. De repente, mientras avanzaba por el camino más estrecho y rocoso, Eogan vio una figura en la lejanía, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Se detuvo en seco, y sus ojos se estrecharon mientras intentaba discernir lo que veía. La figura se acercaba rápidamente, hasta que Eogan pudo ver claramente que se trataba de un ser humano, vestido con ropas de viajero. Tenía una capa oscura que se ondeaba con el viento, y su rostro estaba cubierto parcialmente por una capucha. El hombre avanzó hasta detenerse frente a Eogan, mirándolo fijamente con unos ojos brillantes que reflejaban una sabiduría antigua. Eogan, dijo el hombre con una voz grave. He estado esperándote. Eogan, aunque sorprendido por la aparición, no pudo evitar sentirse atraído por la calma en la voz del extraño. Había algo en el que parecía desprender una gran autoridad, como si fuera un ser antiguo, un guardián de secretos olvidados. ¿Quién eres?, preguntó Eogan, aún sosteniendo las dos flechas en sus manos. El hombre levantó una mano y señaló la flecha más grande, la que había recibido de la mujer de luz. Eogan la miró y, al instante, una visión pasó por su mente. Vio paisajes lejanos, ciudades antiguas sumidas en la niebla, y grandes batallas libradas en terrenos misteriosos. Todo pasó en un instante, como un sueño fugaz,
pero lo que quedó grabado en su mente fue una ciudad oculta, un reino perdido en el tiempo. «Esa flecha te llevará hacia el reino perdido», dijo el hombre con una sonrisa en sus labios. «Pero no te equivoques, Eogan. Ese reino es tan antiguo como el mismo mundo, y lo que encontrarás allí no es lo que esperas». Eogan, con una mezcla de miedo y fascinación, asintió lentamente, entendiendo que no podía retroceder. El hombre lo observó durante unos largos segundos antes de continuar. «Toma la flecha y déjate guiar por el destino. Solo así podrás desentrañar los misterios de tu linaje y el poder que guardas dentro de ti. Y recuerda, las decisiones que tomes aquí, en este momento, serán las que determinen el futuro de todos los que habitan este mundo. El reino perdido no es solo un lugar, es el corazón de todo lo que está por venir». Con un movimiento fluido, el hombre extendió una mano hacia Eogan, ofreciéndole una mochila de cuero envejecido, tan desgastada por el tiempo que parecía haber sido parte de una era olvidada. «Esta mochila contiene todo lo que necesitarás para tu viaje», dijo el hombre. «Dentro encontrarás mapas antiguos, herramientas y un libro de sabiduría ancestral. No te alejes de tu destino. Te he dado la dirección, pero el camino será tuyo por completo». Eogan tomó la mochila con cautela, pero sin rechazarla. Algo en su interior le decía que debía confiar en ese hombre, en ese extraño encuentro que parecía sacado de un sueño o una pesadilla. Y, aunque su mente aún trataba de comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, supo, con certeza, que ya no había vuelta atrás. El destino lo había llamado, y él debía responder. «¿Qué debo hacer con la flecha?», preguntó Eogan, mirando la punta de la flecha grande que aún sostenía en su mano. El hombre sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «La flecha que has recibido es solo el comienzo, pero lleva consigo una dirección. Deberás seguirla, y cuando llegue el momento, sabrás cómo usarla. Pero no olvides lo más importante, Eogan, no es solo el destino lo que está en juego, sino la voluntad de cambiar lo que debe ser cambiado». Con esas palabras, el hombre dio un paso atrás y comenzó a desvanecerse entre las sombras del bosque. Eogan lo miró, confundido pero también intrigado, mientras el hombre desaparecía por completo, como una figura etérea. Con el peso de la mochila sobre sus hombros y las flechas en sus manos, Eogan se adentró aún más en el bosque, ahora consciente de que su destino lo llevaba a un lugar que ya no podía imaginar. Cada paso que daba parecía acercarlo más a un reino antiguo y misterioso, y con cada paso, la sensación de que algo asombroso y peligroso lo esperaba aumentaba. El viento comenzó a soplar de nuevo, pero esta vez no era frío ni gélido. Era cálido y lleno de promesas, como si el bosque estuviera alentando su viaje. Mientras caminaba, Eogan no podía evitar sentirse extraño. El aire era pesado y denso, como si las sombras que se alzaban a lo largo del sendero en el bosque lo estuvieran engullendo lentamente. Eogan había caminado durante horas. El peso de la mochila sobre sus hombros se sentía cada vez más insoportable, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. La flecha grande descansaba firme en su mano, como una extensión de su propio brazo. Su presencia era tan misteriosa y desafiante que, a veces, Eogan casi podía oír susurros entre los árboles, como si la flecha misma estuviera susurrando las respuestas a sus preguntas. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y la penumbra del bosque se volvía cada vez más espesa.
La única fuente de claridad era la flecha, que, en momentos inesperados, brillaba con un resplandor tenue, como si tuviera una vida propia. Pero la belleza de su luz no era reconfortante, era inquietante, como si el mundo mismo intentara ocultar algo detrás de la niebla. De repente, el bosque cambió. Las hojas que antes se movían suavemente al compás del viento ahora parecían crujir bajo sus pies, y las ramas de los árboles se agitaban violentamente, sin razón aparente. Eogan se detuvo, escuchando el cambio en la atmósfera. Un escalofrío recorrió su espalda, y su mano se aferró con más fuerza a la flecha, como si el objeto en sí fuera la única fuente de protección que le quedaba. Un rugido distante se oyó en la oscuridad, y Eogan sintió como el aire a su alrededor se cargaba de una presión abrumadora. El sonido no era de un animal conocido, ni de algo que perteneciera a este mundo. La sensación de peligro era palpable, y todo en el bosque parecía advertirle que algo estaba a punto de suceder. Miró hacia adelante, pero el camino estaba ahora completamente cubierto por una niebla espesa. Apenas podía ver más allá de unos pocos metros. El bosque sombrío, pensó Eogan con temor. Había oído historias sobre este lugar. Se decía que aquellos que entraban en él rara vez regresaban, que el bosque era un reino antiguo, lleno de fuerzas oscuras y seres que no pertenecían a este mundo. Pero no había vuelta atrás. No podía rendirse ahora, no después de haber caminado tanto, no después de haber llegado tan lejos. De repente, una figura emergió de la niebla, casi como una sombra materializada. Eogan dio un paso atrás, sosteniendo la flecha con ambas manos, preparado para cualquier amenaza que pudiera aparecer. La figura era alta y delgada, vestida con una capa que se movía como si estuviera hecha de niebla. En su rostro, una máscara de madera, tallada con símbolos antiguos, ocultaba su identidad. La figura se acercó lentamente, moviéndose con una gracia sobrenatural. Eogan no pudo evitar preguntarse si aquella criatura era un guardián del bosque, o algo aún más peligroso. La sensación de que estaba siendo observado con una intensidad que no podía comprender aumentó a medida que la figura se acercaba más y más. Sin embargo, no parecía tener intenciones agresivas. Solo la mirada vacía detrás de la máscara era lo que le producía un nudo en el estómago. Finalmente, la figura se detuvo a pocos metros de él. Su voz, suave y resonante, atravesó el aire como un eco distante. Eogan, has llegado más lejos de lo que la mayoría podría soportar. Has tocado la entrada del bosque sombrío, un lugar donde los valientes enfrentan las sombras de sus propios miedos. Eogan, aún sin bajar la guardia, frunció el ceño. ¿Quién eres? ¿Qué deseas de mí? La figura no respondió inmediatamente. En cambio, se inclinó hacia adelante, como si analizara la esencia de Eogan con una mirada invisible. Soy un eco del pasado, un eco que ha vivido a través de los siglos, observando a aquellos que buscan la verdad. El bosque sombrío es más que un lugar físico, Eogan. Es una prueba. Aquellos que se adentran en él deben enfrentar sus propios temores, sus dudas, sus decisiones pasadas y futuras. Tú no eres diferente. Has venido a buscar algo, pero también vienes a enfrentar lo que hay dentro de ti. Eogan tragó saliva. La idea de que el bosque pudiera reflejar sus propios miedos lo hizo sentir vulnerable, y por un momento, la flecha en su mano pareció más pesada, como si se le hubiera inyectado una carga extra de destino. Sin embargo, no podía detenerse ahora. Había algo más grande en juego, algo que le pedía avanzar. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme,
tratando de no dejar que el miedo se apoderara de él. La figura levantó una mano hacia el cielo, y de repente, las sombras del bosque comenzaron a moverse. Los árboles que lo rodeaban se agitaron, y una corriente fría recorrió el aire. Una niebla espesa cubrió el suelo, y Eogan sintió como si el suelo mismo comenzara a desmoronarse bajo sus pies. Pero no cayó, aunque la sensación de vértigo lo invadió. La figura habló nuevamente, su voz como un susurro que resonó en su mente. Para cruzar al reino perdido, debes enfrentar tu mayor miedo, Eogan. Solo entonces podrás continuar. Si fallas, este bosque te atrapará para siempre. Con estas palabras, la figura desapareció en la niebla, dejando a Eogan solo, inmóvil, en el centro de un bosque que se volvía cada vez más extraño y peligroso. La niebla parecía densificarse a su alrededor, y en cada rincón de su visión, las sombras tomaban formas que desafiaban la lógica. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, pero la visión de la flecha brillante lo ancló. Sabía que no podía rendirse. Fue entonces cuando vio una figura frente a él, una figura que lo hizo temblar. Era un niño pequeño, tan joven como él había sido en su infancia, con los mismos ojos azules, la misma expresión de miedo. El niño lo miraba fijamente, sin decir una palabra, como si estuviera esperando algo. Eogan se dio cuenta con horror de que esa figura era él, su yo del pasado, el niño que alguna vez había sido, y que aún cargaba con las cicatrices de su niñez. La visión lo paralizó. El miedo, antiguo y profundo, empezó a aflorar en su pecho. ¿Por qué lo veía? ¿Por qué ese niño, esa parte de él, ahora lo observaba como una amenaza? Debo superarlo, pensó, apretando la flecha en su mano, como si pudiera encontrar fuerzas en ella. La niebla lo envolvía, y las sombras danzaban a su alrededor. El niño se acercó un paso más. Eogan respiró hondo, y con toda la determinación que pudo reunir, dio un paso hacia él. El niño lo miró, y en un susurro casi inaudible, dijo: «Lo que temes no es lo que crees». Eogan cerró los ojos y avanzó con fuerza, enfrentando a su propio miedo, enfrentando la oscuridad del bosque sombrío, decidido a continuar su viaje, no por lo que ya había perdido, sino por lo que aún podía ganar. Al abrir los ojos, la niebla comenzó a disiparse, y el niño desapareció, dejando a Eogan solo en el bosque, pero con la sensación de haber superado algo mucho más profundo que un simple obstáculo físico. Había superado su propio miedo. El bosque parecía haber quedado en silencio. Eogan caminaba, o quizás flotaba, sin saberlo. La niebla del bosque sombrío había desaparecido, y lo que había quedado a su alrededor era algo completamente diferente. El aire era ahora fresco, casi vibrante, y la sensación de opresión que lo había acompañado desde que había entrado en el bosque se había disuelto. No era exactamente un sentimiento de alivio, sino más bien de alerta, como si una nueva capa de misterio hubiera caído sobre él, cubriéndolo como un manto invisible. El suelo bajo sus pies no era tierra, sino una especie de piedra blanca, tan pulida y suave que parecía imposible que hubiera existido durante milenios. Las columnas de mármol que se alzaban hacia el cielo formaban un laberinto majestuoso, como los vestigios de una ciudad antigua y olvidada, pero había algo extraño en ellas. Eran hermosas, pero no parecían completamente reales, como si la realidad misma estuviera siendo distorsionada por un poder superior. Eogan avanzó con cautela, el sonido de sus pasos resonando débilmente en el aire. Cada vez que sus botas tocaban el suelo, el eco parecía volverse más profundo que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Miró alrededor, buscando alguna señal que le dijera qué hacer, pero todo parecía igual, inmóvil, suspendido en el tiempo. De repente, un murmullo suave emergió de las columnas,
como un susurro antiguo. Eogan se detuvo, su cuerpo tenso. ¿Qué era eso? Eogan, la voz, aunque suave, parecía provenir de todos los rincones a su alrededor. Se giró, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Solo las columnas vacías, extendiéndose hacia el horizonte. ¿Quién está ahí? Y gritó, tratando de mantener la calma, pero su voz fue absorbida por la vastedad del espacio que lo rodeaba. El susurro se repitió, y esta vez, algo más se movió en el aire. No era una figura humana, sino una silueta que se desvanecía y reaparecía, como un reflejo distorsionado de luz y sombra. No estaba segura de si era un ser o simplemente una ilusión de la mente, pero Eogan no podía apartar la mirada. Eogan, has llegado al reino perdido, un lugar donde los destinos se entrelazan, donde la realidad y la fantasía chocan. Aquí, el pasado y el futuro se enfrentan, y cada paso puede ser el último o el primero de todos. Una figura apareció frente a él, una figura envuelta en ropas tan plateadas como las estrellas, su rostro oculto bajo un velo translúcido. La voz provenía de ella, pero su presencia era tan extraña que Eogan no sabía si debería acercarse o alejarse. ¿Eres un guardián de este reino?, preguntó Eogan, sin apartar la vista de la figura, aún cauteloso. La figura se inclinó levemente, un gesto de reconocimiento, pero no respondió directamente. En lugar de eso, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en el aire, como si un lienzo invisible hubiera cobrado vida. Eogan vio paisajes que nunca había visto, océanos brillando bajo soles extraños, criaturas que caminaban sobre las aguas y volaban en cielos imposibles. Vio escenas de ciudades que parecían tan antiguas como las primeras estrellas, y en medio de todo ello, una figura familiar, él mismo, parado en la cima de una torre, con una flecha en las manos, como si estuviera tomando una decisión crucial. La imagen cambió, mostrando a Eogan enfrentándose a criaturas gigantes que surgían del suelo, con colosos cuyas sombras se alargaban sobre los árboles, y a otros seres que solo podían existir en los cuentos más oscuros. Monstruos que devoraban la luz misma. A todo esto es parte de tu destino, dijo la figura con voz suave, casi indiferente. Pero Eogan podía sentir el peso de sus palabras como una carga sobre sus hombros. ¿Mi destino?, preguntó Eogan, su voz ahora llena de incertidumbre. Todo lo que había experimentado hasta ahora, todos los miedos y obstáculos que había enfrentado, lo había hecho para llegar aquí, a este lugar extraño y sin nombre. La figura asintió. Este es el reino perdido. Aquí, las decisiones que tomas afectan no solo a tu futuro, sino al de todos los mundos. Has sido elegido, pero eso viene con un precio. La flecha que portaste al entrar en este reino no es solo una herramienta, Eogan. Es la clave para restaurar lo que ha sido roto. Pero cuidado, no todos los que han venido aquí han regresado. Muchos han sido perdidos en el laberinto de sus propias decisiones. Eogan sintió un peso en su corazón. La flecha. Todo había estado relacionado con ella desde el principio. Pero ahora sabía que su misión no era simplemente una cuestión de encontrarla o usarla. Tenía que comprender su verdadero poder, la razón por la que la había elegido, o más bien, por la que ella lo había elegido a él. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro de desesperación.
La figura levantó una mano, y el aire a su alrededor cambió, como si una puerta invisible se hubiera abierto entre ellos. En el umbral apareció una imagen, esta vez no proyectada, sino materializada en la realidad misma. Era una puerta de hierro, adornada con símbolos extraños, como si fueran runas antiguas que no pertenecían a ningún lenguaje conocido. Y detrás de ella, una luz dorada brillaba con intensidad, como si algo mucho más grande estuviera esperando al otro lado. La puerta que ves es el primer umbral hacia el conocimiento. Detrás de ella yace la respuesta que buscas. Pero para cruzarla, debes dejar atrás tus dudas. Solo aquellos que son verdaderamente puros de corazón pueden atravesar este umbral sin perderse en los laberintos del alma. Eogan miró la puerta, su mente llena de confusión, pero también de una fuerza renovada. Sabía que la verdad estaba más allá de esa puerta, y que para alcanzarla, debía enfrentarse a todo lo que temía. Pero también entendió que no era una elección. Lo que estaba en juego era más grande que él, y la flecha, su única compañera hasta ahora, lo guiaría hacia lo que debía hacer. Eogan avanzó a través del oscuro pasaje, que parecía no tener fin. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido, pero algo en su interior le decía que este era el único camino que podía tomar. Las paredes de la gruta eran lisas y frías, y las sombras se alargaban como dedos oscuros que intentaban alcanzar su alma. Sin embargo, la luz dorada que había visto antes seguía guiando su camino, como una estrella distante en un mar de oscuridad. Cuando alcanzó el final del pasaje, se encontró ante una gigantesca cámara, cuyo techo se perdía en la penumbra. En el centro de la sala había un altar de piedra, cubierto por una capa de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en siglos. A su alrededor, una multitud de figuras en sombras se desvanecían y aparecían, como recuerdos atrapados en un lugar fuera del tiempo. Eogan sintió una extraña sensación, como si estuviera rodeado de los ecos de un pasado lejano, voces que se susurraban entre sí, pero que no podía entender. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no se detuvo. Se acercó al altar, la luz dorada que lo guiaba ahora más cercana que nunca, como si respondiera a su propio deseo de avanzar. Al llegar, una extraña vibración llenó el aire, y de repente, una voz resonó en su mente, profunda y llena de sabiduría. Eogan, hijo de la tierra, ¿estás preparado para conocer los secretos de lo perdido? Lo que está por venir no solo afectará tu destino, sino el destino de todos los mundos. Eogan se detuvo, mirando a su alrededor. ¿De dónde venía esa voz? ¿Era la figura plateada que había encontrado antes o algo más? Pero no había tiempo para dudas. En ese momento, el altar comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La luz que había seguido hasta allí se concentró en un solo punto, y una imagen apareció ante él, tan clara como si hubiera sido sacada de su propia memoria. Era su propio rostro, pero no el de ahora. Era el de un joven, mucho más joven, con los ojos llenos de esperanza y de ambición, como si todo fuera posible. A su lado, un hombre de barba gris y ojos sabios lo observaba con una sonrisa paternal. Eogan reconoció la imagen al instante. Era su maestro, el hombre que lo había guiado en su entrenamiento, en sus primeros años como aprendiz. Pero lo que le desconcertaba era el lugar. El paisaje que lo rodeaba no era el suyo, sino uno que jamás había visto. La imagen se desvaneció, pero antes de que pudiera comprender lo que acababa de ver,
una segunda visión lo asaltó, esta vez más sombría. Una tormenta de viento y relámpagos, un cielo lleno de nubes oscuras, y una figura en el horizonte. Eogan se acercó a la figura, solo para descubrir que era él mismo, pero con una expresión de desesperación, como si estuviera atrapado en una batalla perdida. No entendía qué significaba, pero la sensación de inevitabilidad era palpable. La visión desapareció tan rápido como había llegado, y Eogan se quedó de pie, respirando con dificultad. Las imágenes le habían dejado una marca profunda en su corazón, pero también le habían revelado algo que no podía ignorar, un vínculo entre su presente y un pasado lejano. Algo que él mismo no había entendido completamente hasta ahora. Fue entonces cuando la voz habló nuevamente, esta vez más suave, casi como un susurro, pero igual de llena de autoridad. Y el reino que has entrado no es solo un lugar físico. Es un puente entre lo que has sido y lo que será. El pasado te ha seguido hasta aquí, Eogan, y tus decisiones no solo afectan tu futuro, sino también las raíces de tu historia. Para comprender lo que está en juego, debes conocer la verdad de tu origen. Solo entonces podrás desentrañar los misterios que te esperan. Eogan sintió una creciente confusión. ¿Qué quería decir esa voz con las raíces de tu historia? ¿Qué pasado no sabía que lo seguía? Todo lo que había conocido hasta ahora había sido la vida de un joven aprendiz, un hombre que buscaba hacer el bien, pero ¿qué más había detrás de todo eso? En ese momento, el altar brilló una vez más, y un mapa comenzó a desplegarse ante él, flotando en el aire como un pergamino antiguo. En él se veían rutas que atravesaban montañas, valles y océanos, todas marcadas con símbolos extraños. Y en el centro del mapa, un punto rojo titilaba con intensidad. Ese es el lugar al que debes llegar, dijo la voz, como si estuviera guiando sus pensamientos. El punto de convergencia. Solo allí conocerás toda la verdad, y solo allí podrás tomar la decisión que cambiará el curso de todo. Eogan observó el mapa con detenimiento, estudiando cada trazo. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de una determinación creciente. No podía volver atrás. Había algo que debía descubrir, algo que estaba más allá de su comprensión, pero que sentía profundamente dentro de su ser. Algo que lo conectaba con su maestro, con su propio destino y, por supuesto, con el misterioso poder de la flecha. Sin decir una palabra, Eogan dio un paso atrás, alejándose del altar y del mapa flotante. Sabía que no podía seguir solo con lo que había visto, pero también entendía que el viaje que había comenzado no terminaría hasta que desentrañara todos esos misterios. Ya no era un joven aprendiz, ya no era solo un hombre de su mundo. Era parte de algo mucho más grande. Con determinación renovada, Eogan se giró hacia la oscuridad que aún lo rodeaba. Sabía lo que debía hacer, seguir el mapa, llegar al punto de convergencia y enfrentar la verdad de su origen. La niebla se alzaba por encima del suelo como un manto misterioso, arrastrándose sobre la hierba y las rocas, densa y espesa, como si el propio aire estuviera cargado de secretos. Eogan caminaba sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos, aunque su cuerpo seguía el mismo sendero que había marcado en el mapa, uno que lo conducía hacia el lugar donde se decía que la flecha, ese antiguo y legendario artefacto, había sido forjada. La revelación de su existencia había dejado una marca imborrable en su corazón,
como si ese objeto no solo fuera el centro de una historia olvidada, sino la clave para resolver el destino que ahora lo reclamaba. El viento susurraba a su alrededor, como si intentara advertirle de los peligros que acechaban, pero Eoghan no vacilaba. No había vuelta atrás. Había viajado días enteros desde que salió de la gruta, cruzando montañas y valles, enfrentándose a inclemencias del tiempo y desafíos que lo habían llevado a cuestionarse más de una vez si estaba preparado para lo que estaba por venir. Cada paso le parecía más largo, cada noche de descanso más solitaria. Sin embargo, la necesidad de conocer la verdad lo mantenía firme, y la imagen de su maestro, del hombre que lo había guiado y al que consideraba una figura paternal, seguía en su mente como una sombra que no lo dejaba. Finalmente, al llegar al final de un acantilado, vio lo que había estado buscando, un antiguo templo, oculto en el corazón de un espeso bosque de pinos, con columnas de piedra erosionadas por el paso de los siglos. El templo, aunque cubierto por enredaderas y maleza, conservaba una majestuosidad que le hacía pensar en la grandeza de tiempos pasados. No era un lugar que cualquiera pudiera encontrar, solo aquellos que conocieran el camino y estuvieran destinados a llegar hasta allí, como él, podrían atravesar sus puertas. Pero había algo en su interior, algo que palpitaba como una presencia viva, que le decía que este era solo el comienzo. Eoghan avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo mientras el eco de su presencia se mezclaba con los susurros del viento. A medida que se acercaba a las grandes puertas de piedra, el aire se volvía más denso, casi pesado, como si estuviera rodeado por una capa invisible que intentaba retenerlo fuera del templo. Pero él no podía retroceder, ya había llegado demasiado lejos. Con un suspiro profundo, empujó las puertas con todas sus fuerzas, y al abrirse, una luz cegadora lo envolvió. Dentro del templo, la atmósfera era completamente diferente. La luz que había estado en la entrada desapareció, reemplazada por una tenue iluminación proveniente de antorchas que parpadeaban a lo largo de las paredes. El aire olía a incienso y tierra vieja, y las columnas que sostenían el techo parecían talladas en piedra ancestral, con símbolos que Eoghan no reconocía pero que sentía profundamente familiares. Cada rincón del lugar estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en siglos. Sin embargo, a pesar del silencio, sentía que una fuerza poderosa estaba presente, aguardando el momento adecuado para manifestarse. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, descansaba un objeto que solo había visto en las viejas historias que su maestro le había contado, una flecha, envuelta en un resplandor plateado. Sus plumas eran finas y elegantes, y su punta parecía estar forjada con un metal que reflejaba la luz de una manera casi sobrenatural. Al acercarse, una sensación extraña lo recorrió desde la cabeza hasta los pies. La flecha estaba viva, vibrando con una energía que solo podía describir como antigua y llena de poder. Era como si el objeto mismo estuviera llamándolo, invitándolo a tomarlo, pero al mismo tiempo lo advertía de lo que podría suceder si no estaba preparado. Cuando sus manos finalmente tocaron el pedestal, la flecha reaccionó instantáneamente. La luz plateada se intensificó, y una energía indescriptible lo atravesó, tan poderosa que Eoghan cayó de rodillas. El suelo tembló ligeramente, y en su mente comenzó a escuchar fragmentos de recuerdos ajenos, voces entrelazadas, como si alguien estuviera susurrando secretos olvidados. La historia de la flecha, de su creación, de las batallas en las que había jugado un papel crucial,
Todo eso se desveló ante él como un sueño surrealista. La flecha había sido forjada por un antiguo pueblo guerrero, cuyas tierras se encontraban mucho más allá de las montañas que él había cruzado. Su propósito no era solo ser un arma, sino un símbolo de poder, una reliquia destinada a aquellos que fueran capaces de manejarla con sabiduría. La flecha no elegía a cualquiera, solo a aquellos que tenían el alma pura y el corazón dispuesto a sacrificarse por el bien común. Eogan, mientras sostenía la flecha, pudo sentir cómo sus pensamientos se conectaban con los de aquellos que habían sido los guardianes de la reliquia, quienes habían luchado y muerto por protegerla. Su mente, llena de dudas y temores, comenzó a aclararse, como si la flecha le hubiera otorgado la claridad que tanto necesitaba. No solo estaba allí para desvelar los secretos del pasado, sino para llevar adelante una misión que aún no comprendía completamente, pero que ya se había revelado en sus entrañas. La guerra que se estaba librando no solo era por el control de la flecha, sino por el control de las fuerzas que ella representaba. Sin previo aviso, la imagen de su maestro apareció ante él, como una visión fugaz, pero tan clara como si estuviera de pie frente a él. Eogan, dijo la voz, profunda y serena, has llegado a lo que más temías. Esta flecha es la clave para todo lo que has buscado. Pero no olvides que con un gran poder viene una gran responsabilidad. La verdad te será revelada, pero debes estar preparado para lo que viene. Recuerda que no solo tu destino está en juego, sino el de todos aquellos a quienes amas. La visión desapareció tan rápido como había llegado, y Eogan, aún arrodillado, sintió una presión en su pecho, como si el peso del mundo descansara sobre él. Sabía que su destino estaba atado a esa flecha, pero también comprendió que lo que había iniciado no terminaría allí. Había algo mucho más grande en juego, algo que involucraba no solo la protección de la flecha, sino el despertar de una fuerza antigua que amenazaba con desatarse. Con la flecha en sus manos, Eogan se levantó, con la mente y el corazón más claros que nunca. Sabía lo que debía hacer. El viaje había comenzado, pero ahora había un propósito más grande que el de simplemente descubrir los secretos del pasado. Debía evitar que ese poder cayera en las manos equivocadas. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas lejanas cuando Eogan, con la flecha firmemente atada a su espalda, dejó atrás el templo. La quietud del paisaje lo envolvía, un silencio sepulcral que solo era roto por el sonido ocasional de una rama quebrándose bajo su pie o el susurro del viento que parecía hablarle en antiguos lenguajes. Cada paso lo alejaba más de lo conocido, y a medida que avanzaba, la sensación de que algo lo observaba se hizo más palpable. El peso de la flecha sobre su espalda era como una carga que lo mantenía alerta, pero también una presencia reconfortante, como si estuviera siendo guiado por algo más grande que él mismo. Eogan no sabía a dónde iría. Había seguido el mapa hasta el templo, pero ahora, con la flecha en su poder, sentía que la misión estaba apenas comenzando. No había respuestas claras, solo una dirección vaga que lo impulsaba hacia lo desconocido. Sin embargo, el brillo plateado de la flecha le daba una sensación de propósito, como si cada momento lo acercara más a un destino inevitable. La primera noche fuera del templo la pasó en una cueva cercana. Al principio, el frío de la oscuridad lo incomodó, y su mente se desvió hacia pensamientos de incertidumbre y miedo. Pero cuando cerró los ojos, la imagen de su maestro apareció de nuevo, más clara que nunca. Esta vez no fue una visión fugaz, sino una presencia que lo rodeaba,
como si su maestro estuviera de pie a su lado, guiándolo. Y no te preocupes, Eogan, dijo una voz suave, como si viniera del interior mismo de su ser. La flecha te llevará, pero también te pondrá a prueba. Recuerda, debes permanecer firme. La verdad no es un sendero fácil, pero tú tienes la fuerza necesaria. El viento se levantó entonces, como una respuesta a sus palabras. El eco de la voz de su maestro se desvaneció, pero dejó una sensación de calma en su pecho. Eogan entendió que la flecha no solo lo llevaría a su destino, sino que lo transformaría en el hombre que debía ser para cumplir con lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, se levantó con renovada determinación y continuó su viaje. Durante los días siguientes, Eogan se adentró aún más en territorios desconocidos. Pasó por bosques densos, montañas escarpadas y llanuras abiertas que parecían no tener fin. En su camino, cruzó con pequeños pueblos y aldeas que parecían estar fuera del alcance del tiempo. En uno de ellos, una anciana con ojos tan brillantes como las estrellas lo observó fijamente, como si lo conociera de toda la vida. «¿Tienes la flecha, verdad?», él le preguntó con una sonrisa sabia, como si supiera más de él que él mismo. Eogan no dijo una palabra. Simplemente asintió. Algo en su interior le decía que la anciana tenía una conexión profunda con lo que estaba sucediendo, pero no sabía si podía confiar en ella. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más preguntas, la anciana desapareció entre las sombras del bosque, dejando atrás solo la sensación de haber sido observada. Los días se convirtieron en semanas, y el horizonte parecía extenderse infinitamente ante él. Eogan comenzó a sentir que algo lo seguía, aunque nunca pudo verlo directamente. A veces, al volverse, juraba haber visto una figura oscura entre los árboles, o al oír el crujido de las ramas bajo pasos invisibles. Cada vez que se detenía para descansar, el susurro del viento le parecía más extraño, más cargado de un mensaje que no podía descifrar. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, Eogan se detuvo al borde de un acantilado, mirando la vastedad de la tierra ante él. La luna llena se alzaba en el cielo, y el brillo plateado de la flecha parecía resonar con la luz de la luna. Fue entonces cuando la sombra finalmente se materializó frente a él. Era una figura alta, vestida con una capa negra que cubría su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que desbordaba maldad. Eogan, sintiendo un estremecimiento recorrer su columna vertebral, se preparó para enfrentar lo que fuera que se le presentara. Sabía que no podía dar marcha atrás. «Has llegado lejos, muchacho», dijo la figura, su voz grave y retumbante, «pero este viaje no es tuyo. Esa flecha no está destinada a alguien como tú». La tensión en el aire era palpable, y Eogan apretó la mano alrededor del mango de la flecha. Podía sentir la energía que emanaba de ella, como una respuesta a la amenaza que se cernía sobre él. «¿Quién eres?», preguntó Eogan, aunque su voz temblaba ligeramente. La figura dio un paso adelante, despojándose de su capa para revelar una armadura oscura que brillaba a la luz de la luna, y en su rostro, una marca extraña que Eogan reconoció. Era la misma marca que había visto en los viejos textos que su maestro le había mostrado, un símbolo antiguo de poder, de aquellos que habían estado en guerra por la flecha mucho antes de que él naciera. «Soy el guardián de lo que tú no comprendes», respondió la figura con una sonrisa fría. «Y esa flecha te llevará a tu perdición».
Antes de que Eogan pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad, como una sombra perdida en la neblina. Un sudor frío cubría su frente, y el corazón le latía con fuerza. Aquello no había sido una amenaza vacía, sino una advertencia real. La presencia de esa figura había sido más que una simple aparición. Había sido un encuentro con algo mucho más profundo, más antiguo y mucho más peligroso de lo que él había imaginado. La flecha que llevaba en su espalda no solo era un objeto de poder, sino un catalizador que atraía a fuerzas mucho más grandes y más oscuras que él mismo. Eogan entendió, en ese instante, que no solo debía protegerla de quienes la deseaban por codicia, sino también de las sombras que acechaban en los rincones más oscuros de la historia, esperando que alguien como él llegara a desatar algo que jamás debería haber sido liberado. Con el miedo empujando sus pasos, Eogan se giró hacia el camino por delante, donde las estrellas brillaban con fuerza, pero en su pecho, un sentimiento oscuro lo invadió. Las sombras de la noche parecían alargarse interminablemente mientras Eogan continuaba su viaje, sin saber bien hacia dónde se dirigía. Había una inquietud que lo atormentaba, una sensación de que cada paso lo acercaba no solo a la confrontación con las fuerzas oscuras, sino también a la verdad más profunda de su existencia. La flecha, que en algún momento había sido simplemente un objeto místico, ahora era su carga, su guía y su única esperanza en medio de un mundo que parecía desmoronarse. El eco de las palabras de la figura oscura lo perseguía constantemente. Esa flecha te llevará a tu perdición. ¿Qué significaban realmente esas palabras? ¿Era él el elegido para desatar una oscuridad más profunda, o estaba destinado a ser el faro de luz que enfrentara ese mismo mal? La duda carcomía su mente, y cada noche se encontraba mirando la flecha con más desconfianza, preguntándose si realmente tenía el poder de controlarla o si estaba siendo controlado por ella. El día siguiente amaneció sombrío, con nubes bajas que se arrastraban por el cielo como presagios de tormenta. Eogan había caminado sin descanso durante días, y sus fuerzas comenzaban a flaquear. El hambre y el cansancio le pesaban, pero algo en su interior le decía que no podía detenerse. Tenía que seguir adelante. Fue en ese momento, cuando su cuerpo parecía a punto de rendirse, que algo extraño ocurrió. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar lentamente, como si estuviera entrando en un espacio fuera del tiempo. Las montañas que antes parecían imponentes y reales ahora se desvanecían en la distancia, dando paso a una vasta llanura cubierta de niebla. Los árboles, en lugar de sus formas habituales, se transformaron en figuras etéreas, como sombras de recuerdos olvidados, y el aire se volvió denso y pesado, como si fuera difícil respirar. En el centro de la llanura, una figura apareció, aparentemente flotando en el aire, envuelta en una luz suave que iluminaba la niebla a su alrededor. Eogan se detuvo, incapaz de apartar la vista de la figura, que parecía irradiar una calma infinita. No era humana, ni era una sombra, parecía algo más, un ser de luz, cuya presencia evocaba una paz indescriptible. La figura habló, su voz resonando como un eco lejano en el viento. Has llegado lejos, Eogan, pero aún te falta mucho por comprender. La flecha que llevas no solo es una herramienta, sino un puente. Un puente entre los mundos, entre la luz y la oscuridad. Has sido elegido, no por tu habilidad o tu fuerza, sino por tu corazón, por la pureza de tu alma. Eogan, sorprendido y abrumado por la visión, intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta.
La figura continuó, como si pudiera leer cada pensamiento en su mente. Sabes que el camino por delante será arduo, pero no debes temer. La oscuridad que acecha no tiene poder sobre ti si eres capaz de abrazar la luz que llevas dentro. La flecha no es la clave, sino el amor y la verdad que habitan en tu corazón. Eogan sintió una oleada de calma recorrer su cuerpo, como si todas las dudas y temores que lo habían acompañado hasta ese momento comenzaran a desvanecerse. De alguna manera, comprendió que la figura frente a él no solo le estaba ofreciendo consuelo, sino también sabiduría. Su viaje no era simplemente una misión para entregar una flecha, sino un viaje hacia el autoconocimiento, hacia la aceptación de su verdadera naturaleza. La figura extendió una mano hacia él, y aunque Eogan sintió que todo su ser estaba dispuesto a seguirla, algo dentro de él lo detuvo. Sabía que no podía seguir ciegamente el camino que se le ofrecía. La luz era atractiva, pero también sabía que no podía evitar la oscuridad que lo acechaba. La flecha no era solo un símbolo de poder, sino una prueba, y como tal, debía tomar decisiones propias, no simplemente seguir el consejo de otros. ¿Qué debo hacer?, preguntó Eogan, su voz ahora más firme, llena de propósito. La figura sonrió, pero no respondió con palabras. En su lugar, hizo un gesto hacia la flecha que llevaba a su espalda. En ese momento, Eogan comprendió que la flecha no estaba allí para ser entregada a otro, sino para ser utilizada por él mismo, como una extensión de su propia alma. Con un movimiento casi instintivo, Eogan desató la flecha de su espalda y la sostuvo frente a él. La luz de la figura parecía intensificarse, como si la flecha misma respondiera a su toque. Un suave resplandor comenzó a emanar de su punta, bañando a Eogan en una luz cálida y reconfortante. Pero entonces, algo extraño ocurrió. La luz de la flecha comenzó a fusionarse con la niebla que lo rodeaba, y de repente, Eogan se vio envuelto en un torbellino de imágenes y voces. Un remolino de recuerdos y visiones pasadas lo asaltó, mostrándole escenas de su vida que nunca había imaginado. Vio a su maestro, a la figura oscura, a las aldeas que había cruzado y a las personas que había dejado atrás. Y en cada imagen, una presencia, una sombra, siempre acechaba, observando cada uno de sus pasos. La flecha comenzó a brillar con mayor intensidad, y Eogan sintió que su mente y su cuerpo se expandían, como si estuviera absorbiendo toda la energía del universo. Era una sensación abrumadora, pero a la vez liberadora. En ese momento, comprendió que no era solo el destino el que lo guiaba, sino su propio poder interno, una fuerza que había estado latente dentro de él todo el tiempo. De repente, la visión cesó, y Eogan se encontró de nuevo en la llanura, solo. La figura de luz había desaparecido, pero la flecha en sus manos seguía brillando con la misma intensidad que antes. Ahora, ya no era solo un joven en busca de respuestas. Había cambiado, se había transformado. Había tocado la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, y esa verdad lo llenaba de un propósito claro y firme. La luz está dentro de ti, dijo en voz baja, mirando la flecha con renovado entendimiento. Y ahora, puedo enfrentar la oscuridad. Los días avanzaban de manera inexorable, mientras Eogan, impulsado por la nueva luz que había descubierto dentro de sí mismo, cruzaba vastos paisajes, montañas y bosques densos. La flecha, ahora un compañero silencioso pero firme, descansaba en su espalda,
un recordatorio constante de la misión que lo había traído hasta aquí y de la verdad que ahora le ardía en el pecho. Sin embargo, aunque su corazón estaba más sereno, sus pasos comenzaban a resbalar hacia una oscuridad inesperada. Fue al caer la noche que, mientras cruzaba un estrecho sendero entre árboles retorcidos, comenzó a sentir una presión extraña en el aire, una sensación de pesadez que le oprimía el pecho. El viento dejó de soplar, y la luz de la luna desapareció detrás de nubes que cubrían el cielo, sumiendo todo en una oscuridad densa y palpable. Algo no estaba bien. De repente, el suelo tembló ligeramente, y Eogan se detuvo en seco. En la distancia, a través de la oscuridad, una figura oscura comenzó a materializarse, emergiendo de las sombras con una suavidad que casi parecía antinatural. Era una presencia imponente, como si la propia oscuridad se hubiera tomado forma. Eogan no podía distinguir sus rasgos, pero sabía que algo o alguien lo estaba observando. El aire se cargó con un escalofrío de tensión, y, al instante, la figura habló con una voz grave, profunda, como un susurro que venía de todas partes a la vez. «Oh, Eogan, ¿crees que has llegado tan lejos por azar? ¿Crees que tus pasos son verdaderos? La flecha no te traerá a la luz, joven, sino más bien te guiará hacia la perdición». Eogan, aunque perplejo por la voz, se mantenía firme. Sintió que la flecha sobre su espalda comenzó a vibrar suavemente, como si estuviera respondiendo al poder que emanaba de la figura oscura. «No tengo miedo de ti», respondió con voz firme, aunque el miedo comenzaba a recorrer su cuerpo. «La luz que llevo dentro es más poderosa que cualquier sombra que puedas lanzar». La figura osciló en el aire, acercándose lentamente a Eogan. Con cada paso que daba, la oscuridad alrededor de él parecía intensificarse, y la luz de la flecha, que antes había sido reconfortante, ahora parecía débil y vacilante. «¿De veras lo crees?». La figura se burló. «La oscuridad está en todas partes, Eogan. Tienes una verdad dentro de ti, es cierto, pero aún no entiendes la magnitud de lo que la flecha representa. La luz no es solo un poder, es una bendición. Y las bendiciones siempre tienen un precio». Eogan apretó los dientes, sintiendo que la presencia lo envolvía. A pesar de su temor creciente, alzó la flecha y la apuntó hacia la figura oscura, como si buscara desafiarla con su último aliento de esperanza. La figura oscura dejó escapar una risa que resonó en su mente y en su pecho, helándole el alma. «La flecha no tiene poder sobre mí», susurró la figura, acercándose aún más. «Puede que tengas la luz, pero careces de la sabiduría para usarla». En un destello, la figura desapareció en un parpadeo, solo para reaparecer detrás de Eogan. De repente, el joven sintió una presión fría en su cuello, como si una mano invisible lo estuviera asfixiando. La flecha en su espalda se volvió pesada, y su respiración se volvió errática. La figura, ahora a su lado, continuó hablando con una calma perturbadora. «Tienes mucho que aprender, Eogan, pero no tienes tiempo. La oscuridad no espera, y tú no tienes control sobre lo que está por venir». Eogan sintió que la oscuridad lo rodeaba por completo. Los árboles a su alrededor parecían moverse hacia él, como si fueran seres conscientes, y la niebla espesa empezaba a tomar forma, envolviendo todo a su alrededor. La flecha, que antes había sido un símbolo de esperanza, comenzó a pesarle tanto que sus manos ya no podían sostenerla con firmeza.
La figura oscura, cuyo rostro ahora era completamente visible, no era humano. Era una especie de sombra, con ojos vacíos que reflejaban la angustia y el vacío de todo lo que había tocado. Tu corazón sigue siendo débil, Eogan. La luz que buscas no es la única fuerza en el mundo. La oscuridad es una tentación mucho mayor. Deja la flecha. Deja que la oscuridad tome el control. Es el único camino hacia la verdadera paz. Por un momento, Eogan dudó. El cansancio y la presión sobre su pecho lo estaban agobiando, y por un instante, sintió que la figura tenía razón. La flecha ya no parecía su amiga, sino un peso insoportable que lo arrastraba hacia la perdición. Fue en ese preciso momento de vacilación cuando la flecha, como si tuviera vida propia, brilló con una luz cegadora, empujando a Eogan hacia adelante y liberándolo de la presión que lo envolvía. La figura oscura retrocedió, asombrada por la fuerza inesperada que surgió del joven. La luz de la flecha iluminó la niebla, disolviendo las sombras a su alrededor. Eogan, aún respirando agitadamente, levantó la flecha y apuntó de nuevo hacia la figura. «No te temeré», dijo con voz clara y decidida. «La luz está dentro de mí y no dejaré que la oscuridad la apague». La figura oscura se desintegró, como si el brillo de la flecha hubiera arrancado el velo de mentira que la envolvía. En un abrir y cerrar de ojos, ya no había nada más que el viento frío que soplaba a través del sendero. Eogan cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. La presión se había desvanecido, y la luz de la flecha volvía a brillar con fuerza, como un faro en la oscuridad. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora entendía algo crucial. No importaba cuán oscura fuera la amenaza, su luz interna siempre sería más fuerte. Con renovada determinación, se puso de pie. Aunque el camino hacia la verdad seguía siendo incierto, ya no temía lo que se pudiera presentar frente a él. La oscuridad puede acechar, pero no podrá vencerme, se dijo a sí mismo. Eogan continuó su marcha con una determinación renovada, y mientras los días avanzaban, el paisaje a su alrededor comenzaba a transformarse. Las montañas, antes lejanas, se alzaban imponentes ante él, su silueta recortada contra el horizonte gris. Una neblina densa cubría los valles, y el aire parecía pesado, cargado con un presagio antiguo. La flecha en su espalda ya no era solo un objeto, se había convertido en una extensión de él mismo, pulsando con la energía de la luz que había jurado proteger. Al llegar al pie de una montaña, Eogan observó una entrada oscura, apenas visible entre las rocas y la vegetación. Era una cueva, o quizás algo más grande, algo que parecía esperar su llegada. Sin pensarlo, avanzó hacia ella, sintiendo una extraña atracción por lo desconocido. El viento soplaba con fuerza en ese lugar, como si las montañas mismas estuvieran respirando. Al acercarse más, notó que la entrada era mucho más grande de lo que había imaginado. Era como si la cueva fuera un umbral hacia otro mundo. Al adentrarse en la cueva, el silencio era abrumador. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra, pero pronto se dio cuenta de que ese silencio era solo una ilusión. En lo profundo de la oscuridad, un eco lejano comenzó a formarse. No era un eco normal, sino un murmullo suave, persistente, como si voces invisibles hablaran entre sí. Eogan avanzó, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonó. El eco no era solo un sonido,
sino algo mucho más inquietante. Cada palabra que decía se repetía, pero distorsionada, como si la cueva tomara sus palabras y las devolviera transformadas. La luz, la luz. Resonó su voz, repitiéndose una y otra vez, como una advertencia. A medida que se adentraba más, el pasaje se hacía más estrecho, y la oscuridad se hacía más densa, casi tangible. La luz de la flecha iluminaba solo un par de metros delante de él, pero esa luz parecía disminuir con cada paso que daba. Algo estaba absorbiendo la energía a su alrededor. Algo que él no entendía completamente. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntó. Las paredes de la cueva, cubiertas de musgo y humedad, parecían susurrar su nombre. Eogan. Eogan. ¿Estás listo para enfrentar tu destino?, retumbó en su mente, y él sintió un estremecimiento en el alma. El eco de las voces se intensificó, y una sensación de desesperanza comenzó a invadirlo. Pensó en todo lo que había pasado hasta ahora, la oscuridad que había enfrentado, los desafíos que había superado, y la flecha que lo había guiado. Pero aquí, en este lugar, se sentía pequeño, como si todo lo que había aprendido no fuera suficiente. De repente, el pasillo de la cueva se amplió, y en el centro apareció una formación de rocas en forma de altar. La luz de la flecha titiló y, al apuntarla hacia el altar, vio que en el centro había un espejo enorme. El espejo no era de vidrio, sino de una sustancia oscura y viscosa, como si estuviera hecho de sombras solidificadas. Al principio, solo veía su reflejo, pero luego, el reflejo comenzó a distorsionarse, cambiando y deformándose. Sus propios ojos se agrandaron en el espejo, y una expresión de miedo, desconocida, apareció en su rostro. Una voz profunda, diferente de las otras, surgió del espejo. Era la misma que había escuchado en la cueva, pero ahora sonaba más clara, más fuerte. Eogan, ¿estás preparado para ver la verdad? El joven se acercó al espejo, sintiendo una atracción extraña, casi hipnótica. El reflejo de sí mismo comenzó a cambiar, transformándose en algo más oscuro, una figura que no podía reconocer. Era él, pero no lo era. Una versión de él que había caído, que había abandonado su misión, que había sucumbido a la desesperación. Esa figura lo miraba fijamente con ojos vacíos, y la voz del espejo resonó en su cabeza. Esta es la verdad que temes. El destino no se puede cambiar, Eogan. La oscuridad siempre te alcanzará, tarde o temprano. Eogan retrocedió, pero el reflejo lo seguía, y la figura en el espejo comenzó a extender su mano, como si quisiera alcanzarlo. En ese momento, Eogan sintió el peso de todo lo que había enfrentado hasta ahora. La duda, el miedo, el cansancio, todo lo que había intentado evitar. Las palabras del eco, las voces que había escuchado antes, todas parecían un recordatorio de su propia fragilidad. La flecha, en su espalda, se agitó de nuevo, como si percibiera su lucha interna. El joven cerró los ojos un instante, respirando profundamente. Sabía que no podía rendirse. No podía dejar que esa versión oscura de sí mismo se apoderara de él. Recordó las palabras de sus mentores, las historias sobre la luz que siempre podía vencer a la oscuridad, incluso cuando parecía que ya no quedaba esperanza. Yo soy más que esto, murmuró Eogan, mirando de nuevo al espejo. Soy más que el miedo que me acecha.
Con determinación, dio un paso adelante y tocó la superficie del espejo. En el instante en que lo hizo, el reflejo se desintegró, como si fuera una ilusión. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse, y la cueva volvió a resonar con el eco, pero esta vez, el sonido ya no era amenazante, sino una especie de melodía distante. El ambiente en la cueva empezó a transformarse. El aire, antes denso y pesado, se volvió más liviano. La luz de la flecha brillaba más intensamente, y Eogan comenzó a sentir que el peso de su alma se aliviaba. Al dar un paso atrás, vio que el altar en el centro de la cueva se había transformado en un objeto brillante, una gema de cristal que emitía un resplandor suave y cálido. La cueva, antes fría y sin vida, parecía ahora llena de un nuevo tipo de energía. Eogan, aún jadeando por el esfuerzo y la tensión de lo que acababa de experimentar, se acercó lentamente a la gema. Sabía que esto no era el final, que todavía había más por descubrir, pero también comprendió que había superado un obstáculo fundamental dentro de sí mismo. Este es solo otro paso, dijo en voz baja, sintiendo que cada palabra estaba impregnada de una nueva sabiduría, una sabiduría que solo podía provenir de la experiencia vivida. Y con ese pensamiento, dejó la cueva atrás, dispuesto a enfrentar lo que el futuro le deparara. Eogan caminaba, paso a paso, a través de una tierra que comenzaba a sentirse diferente. Después de su encuentro con la cueva y el espejo, algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un joven que luchaba por proteger un objeto, por cumplir una misión impuesta. Ahora, llevaba consigo la certeza de que su propósito era algo mucho más grande, más intrínseco, más profundo. Había descubierto una verdad sobre sí mismo que lo acompañaría en cada paso, sin importar cuán peligroso fuera el camino que tenía por delante. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un dorado suave que tocaba las cimas de las montañas, pero Eogan no se detuvo. Sabía que el tiempo se agotaba, que el destino de todo lo que amaba estaba en juego. Aún le quedaba mucho por recorrer, y aunque su cuerpo se sentía agotado, su alma estaba más viva que nunca. La flecha, su constante compañera, brillaba con una luz más brillante que antes, como si hubiera absorbido algo del alma de su portador. Eogan había cruzado los límites de su propio miedo, pero todavía había algo que lo acechaba. Había algo al acecho en las sombras del mundo, una fuerza oscura que, aunque no comprendía completamente, sentía que lo perseguía sin descanso. Había oído historias, murmullos sobre un enemigo antiguo, que se alimentaba de la desesperación, que se alimentaba de la oscuridad del corazón humano. La tormenta, como la había llamado el anciano sabio, aún no se había desatado por completo, pero él sabía que su paso era inevitable. En medio de su reflexión, Eogan se encontró frente a una vasta llanura. A lo lejos, se alzaba un castillo, sus murallas imponentes recortándose contra el horizonte. Era una fortaleza olvidada por el tiempo, abandonada por generaciones. La antigua residencia de los monarcas que una vez gobernaron el reino que él había conocido. Pero algo estaba diferente ahora. La puerta de la fortaleza se encontraba abierta, como si estuviera invitando a Eogan a entrar. Como si estuviera esperando que él cruzara su umbral. Sintió una extraña conexión con ese lugar, como si hubiera sido llamado allí por algo más grande que él. No era solo la oscuridad lo que lo atraía, sino una sensación de poder antiguo, algo que resonaba con la misma energía que había sentido en la cueva.
Era la misma energía que ahora fluía a través de él, conectaba con la luz de la flecha, pero en un nivel mucho más profundo. Decidió avanzar hacia el castillo, sin miedo, pero también con una creciente sensación de que la última parte de su viaje estaba por comenzar. Mientras se acercaba a las puertas abiertas, una brisa fría comenzó a soplar, y las sombras del castillo parecían moverse por sí mismas, como si estuvieran vivas. La atmósfera era densa, cargada de algo que Eogan no podía identificar. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, y la flecha, en su espalda, comenzó a brillar con más intensidad. Al cruzar el umbral, se encontró en un gran salón, cuyas paredes estaban adornadas con antiguos tapices que representaban escenas de batallas olvidadas, de victorias que ya no importaban. La luz que emanaba de la flecha iluminaba el suelo polvoriento, revelando las huellas de quienes habían pasado por allí, quienes habían dejado sus propios vestigios, sus propios ecos en ese lugar. En el centro del salón se encontraba una figura alta, encapuchada en una capa oscura, tan oscura como la noche misma. Su presencia llenaba el aire de una tensión palpable, como si todo el castillo estuviera a punto de estallar. Eogan no pudo ver su rostro, pero una sensación fría se apoderó de su ser. Sabía que no era un ser humano, que no era alguien con quien pudiera tratar como a un simple enemigo. Esta presencia era más que eso. Era el principio de la tormenta. La figura levantó una mano, señalando hacia Eogan con un dedo largo y delgado. No hubo palabras, pero Eogan comprendió el mensaje. Estaba allí para enfrentarse a él, para enfrentarse a la oscuridad misma. «Has llegado lejos, joven Eogan», dijo la figura, su voz profunda y resonante, pero no humana. «Pero todo lo que has hecho hasta ahora es solo una ilusión. La luz que llevas, esa flecha, esa esperanza, no son nada frente a lo que está por venir. El mundo se oscurecerá, y tú solo serás una chispa en un océano de oscuridad». El eco de la voz reverberó en las paredes, haciendo que el suelo temblara bajo los pies de Eogan. La figura avanzó hacia él, cada paso resonando con una fuerza inhumana. Eogan sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear, pero no se permitió ceder. Sabía que este era el enfrentamiento final. No podía retroceder. No debía retroceder. Con un esfuerzo sobrehumano, Eogan levantó la flecha, apuntando hacia la figura oscura. La luz que emanaba de la flecha se expandió, llenando el salón con un resplandor cegador. La figura retrocedió, cubriéndose los ojos, pero no desapareció. El aire a su alrededor se agitó, como si el castillo mismo estuviera a punto de desmoronarse. «No te dejaré ganar», dijo Eogan, su voz firme, aunque su cuerpo temblaba por el agotamiento. «No dejaré que la oscuridad destruya todo lo que he amado. Yo soy la luz. Y la luz siempre prevalecerá». La figura, ante sus palabras, soltó una risa baja, casi burlona. «¿La luz? La luz es solo una sombra que se apaga. Pero adelante, Eogan, enfrenta tu destino. Muestra lo que has aprendido. Demuestra que el amor, la esperanza, la luz, todo eso realmente puede vencerme». Eogan, con la flecha en alto, cerró los ojos un instante y se concentró en la luz que sentía dentro de sí. Había llegado hasta aquí por una razón, y no iba a dejar que la oscuridad lo arrebatara de su camino. Abrió los ojos, y en un grito de determinación,
lanzó la flecha hacia la figura oscura, desatando una explosión de luz cegadora. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse. El castillo tembló, las paredes comenzaron a crujir, y la oscuridad se retorció y se dispersó. La figura oscura intentó resistir, pero la luz de la flecha la envolvió, la purificó, la destruyó. En ese instante, Eogan entendió algo crucial: la verdadera fuerza no residía en la flecha, ni en la luz que portaba, sino en su fe inquebrantable en su propósito. En su fe en sí mismo. Con un último destello, la oscuridad se disipó, y el castillo comenzó a desmoronarse. Pero Eogan sabía que había ganado. Que el sendero de la esperanza no se perdía ni se detenía, sino que seguía avanzando, más allá de cualquier sombra, más allá de cualquier oscuridad. El sol comenzó a ascender lentamente por el horizonte, iluminando con sus primeros rayos las ruinas del castillo. La batalla había concluido, y el viento que soplaba suavemente entre las piedras caídas parecía susurrar historias de viejos tiempos, historias de lucha, de esperanza y de renacimiento. Eogan, agotado pero con una fuerza interior que nunca había conocido, caminaba entre los escombros con la flecha aún firmemente en su mano. La luz de la flecha ya no era una simple chispa, ahora era un faro, un símbolo de todo lo que había logrado y de todo lo que aún debía proteger. El castillo, que una vez fue un lugar de oscuridad y desesperación, ahora se veía envuelto en una brillante aurora que lo transformaba. Cada piedra, cada rincón, parecía recobrar su antigua majestuosidad, como si la oscuridad que lo había poseído se desvaneciera para siempre. Eogan miró a su alrededor, y por primera vez desde que comenzó su viaje, sintió una paz que lo envolvía completamente. La tormenta que había acechado el mundo había sido dispersada por la luz de la flecha, y la calma que seguía era testigo de que, por fin, había triunfado. A lo lejos, vio una figura que se acercaba lentamente. Era un hombre mayor, con el rostro surcado por arrugas de sabiduría y años de vida. Llevaba una capa blanca que brillaba a la luz del amanecer. Eogan lo reconoció al instante. Era el anciano sabio, el mismo que le había dado la flecha y le había mostrado el camino hacia el castillo. «Has regresado», dijo el anciano con una sonrisa tranquila, como si todo estuviera predestinado. «Lo has hecho, Eogan. Has vencido la oscuridad, y has demostrado que la luz no es solo una fuerza que arde brevemente, sino una llama eterna que nunca puede apagarse». Eogan, sin palabras, se acercó al anciano. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de un cansancio profundo. La última batalla había dejado su huella, pero algo dentro de él también había cambiado para siempre. El joven que había llegado al castillo lleno de dudas y miedos ya no existía. Ahora había un hombre que entendía la importancia de la luz, del amor, de la esperanza. Y sobre todo, había alguien que entendía que la verdadera fuerza no residía en las armas ni en el poder, sino en la fe en uno mismo y en los demás. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Eogan, su voz grave pero llena de una calma que solo la victoria y la verdad podían proporcionar. El anciano asintió, mirando el horizonte con una serenidad infinita. «Lo que has hecho hoy es solo el comienzo. La luz que has restaurado no es solo para ti, ni para tu pueblo, ni para este mundo. Es una luz que pertenece a todos los seres, a todas las criaturas que caminan por la tierra, que navegan por los cielos y que sueñan en la oscuridad. Tú has hecho algo más grande que cualquier victoria personal,
ha sembrado esperanza en los corazones de todos. Ahora, solo queda esperar a que esa luz se propague, que la gente vea que la oscuridad no tiene poder sobre aquellos que creen en la bondad del mundo. Eogan observó la flecha en su mano. Era la misma flecha que había llevado durante todo su viaje, pero ahora, al mirarla, no veía solo el objeto físico. Vio una extensión de sí mismo, una manifestación de todo lo que había logrado y todo lo que aún debía hacer. La luz que emanaba de la flecha ahora parecía más suave, menos ardiente, como si hubiera alcanzado su destino. Pero no se apagó. Simplemente se suavizó, convirtiéndose en una luminiscencia suave y constante. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Eogan, su mirada fija en el anciano, buscando más respuestas. Vivir, respondió el anciano, con una sonrisa plena. Tu misión, joven Eogan, nunca fue solo derrotar a un enemigo o salvar a un reino. Tu misión fue entender que la luz está dentro de ti, dentro de todos. Ahora, lo único que tienes que hacer es compartirla. No con palabras, ni con actos grandiosos, sino con tu vida. Cada persona que encuentres será un reflejo de esa luz. Cada acción, por pequeña que sea, es una semilla de esperanza que crecerá. Eogan asintió lentamente, comprendiendo finalmente lo que el anciano quería decir. La victoria había sido una cuestión de acción, pero la verdadera tarea de su vida sería como vivir con esa luz, como ser una chispa de esperanza para los demás. De hecho, había aprendido que no se trataba solo de salvar el mundo, sino de sanar corazones rotos, de ayudar a los que estaban perdidos a encontrar su camino, de dar paz a aquellos que vivían en guerra con ellos mismos. El anciano dio un paso atrás, preparándose para irse. Recuerda, Eogan, aunque el castillo se haya caído y la tormenta haya pasado, siempre habrá momentos oscuros. El mundo siempre estará en constante cambio, y nuevas sombras podrían aparecer. Pero mientras haya quienes lleven la luz, mientras haya aquellos que crean en lo que has hecho, no importa cuán profundas sean las sombras. La luz prevalecerá. Eogan miró al anciano una última vez, agradeciendo en su corazón todo lo que había aprendido en su viaje. Sabía que lo que había logrado no era el final, sino el inicio de una nueva etapa. Ahora, más que nunca, entendía que cada día era una nueva oportunidad para elegir la luz, para sembrar esperanza en el mundo. Hasta pronto, dijo Eogan, con una sonrisa tranquila. El anciano asintió y, con un último gesto, se desvaneció en la luz del amanecer. Eogan se quedó allí, solo en las ruinas del castillo, mirando el sol que ya iluminaba por completo el paisaje. El horizonte parecía infinito, lleno de promesas, lleno de nuevos comienzos. Y mientras la brisa suave acariciaba su rostro, Eogan dio un paso adelante, decidido. Sabía que el camino nunca estaría exento de desafíos, pero estaba listo. Ya no temía a la oscuridad. Ya no temía al futuro. Porque ahora, con la flecha brillando en su corazón, él era la luz. Y con esa luz, el mundo cambiaría.